El campo eléctrico a una distancia de 0.145 metros de la superficie de una esfera sólida aislante con radio de 0.355 metros es de 1750 newton por unidad de Coulomb. Inciso A. Suponiendo que la carga de la esfera se distribuye con uniformidad, ¿cuál es la densidad de carga en su interior? Inciso B. Calcule el campo eléctrico dentro de la esfera a una distancia de 0.200 metros del centro. Para poder resolver este problema, tenemos que considerar que trata acerca de una esfera sólida aislante, de tal forma que en nuestro problema sí puede haber campo eléctrico a la distancia que nos indica en el inciso B. ¿Por qué? Porque tenemos carga distribuida en todo el volumen de esta esfera, debido a que la esfera es una esfera aislante y por lo tanto la carga, el exceso de carga no va a estar limitado únicamente a la superficie exterior de la esfera, como en el caso de las esferas hechas de materiales conductores. Por lo tanto, en el inciso A lo que nos están solicitando, que es nuestra densidad de carga volumétrica, porque nos indica que la carga se distribuye con uniformidad en toda la esfera, es decir, en todo el volumen de la esfera, y con base a eso podemos deducir de lo cual nos están hablando es de una densidad de carga volumétrica. Esto es igual a la carga por unidad de volumen o carga sobre el volumen de una esfera, que es 4/3 de pi por el radio al cubo. Para poder resolver este problema, este inciso, vamos a emplear la ley de Gauss. La ley de Gauss nos dice que el flujo eléctrico es igual a la integral de superficie del producto punto del vector de campo y el vector de área, y que eso es igual a la carga neta encerrada dentro de nuestra superficie gaussiana dividido la constante de permitividad al vacío. Vamos a emplear esta ecuación, y en esta ecuación nuestra densidad de carga volumétrica no aparece directamente, pero sí podemos venir y hacer una sustitución. En lugar de tener nosotros nuestra carga neta encerrada, expresada únicamente de esta forma, podemos tomar nuestra expresión para la densidad de carga volumétrica y hacer una sustitución. Decir que si la densidad de carga volumétrica es carga por unidad de volumen, entonces nuestra carga va a ser igual a la densidad volumétrica, o la densidad de carga volumétrica multiplicado por el volumen. De tal manera que nuestra ecuación la podemos expresar nosotros de esta forma. De tal forma que una vez ya tenemos deducido esto, vamos a realizar un dibujo de nuestra esfera y de nuestra superficie gaussiana que vamos a emplear para resolver. Consideremos esta representación de nuestra esfera con una carga distribuida en todo su volumen. Vamos a asumir que la carga que tiene la esfera es positiva. Es esfera de radio R y a una distancia de 0.145 metros de la superficie de la esfera se produciría en ese punto el campo eléctrico de esa magnitud, 1750 newton por unidad de Coulomb. Vamos a considerar que la dirección para el campo eléctrico producido en ese punto va a ser la mostrada porque estamos asumiendo que la carga de nuestra esfera es una carga positiva. Entonces, para poder emplear nuestra ley de Gauss, vamos a considerar nosotros una superficie gaussiana. Una superficie gaussiana que vamos a dibujarla, que va a ser simétrica y que va a ser igual a una esfera de radio R minúscula, donde R minúscula para nosotros va a ser igual al radio de la esfera más la distancia que hay de la superficie hacia el punto. Esto nos va a dar una distancia de 0.500 metros. Consideremos un vector de área para un pequeño segmento de área dentro de nuestra esfera gaussiana, un pequeño elemento diferencial de área. Tendríamos nosotros acá. El vector de área debe de apuntar hacia afuera de la superficie gaussiana, es decir, que debe de ir
a lo largo de la misma línea en la cual va el vector de campo y apuntando en la misma dirección. De tal manera que nuestro vector de área va a tener una magnitud igual al diferencial de área y normal a esa superficie. Considerando esto y considerando que todos los vectores de campo ubicados a la misma distancia r del centro de nuestra esfera van a tener la misma magnitud pero diferente dirección, podemos considerar que al menos en cuanto a la magnitud son constantes y por tanto nuestra ecuación podemos expresarla de esta forma. Podemos considerar que como los dos vectores que tenemos nosotros ahí, los dos vectores, tanto el vector de área como el vector de campo, son vectores paralelos, el ángulo que se forma entre los dos vectores es de 0 grados. De tal forma que el producto punto dentro de nuestra integral lo podríamos expresar nosotros como magnitud del primer vector por coseno de 180 por magnitud del segundo vector es igual a la densidad de carga por el volumen dividido epsilon 0. Pero en coseno de 0 sería aquí, porque son paralelos. Vamos a corregir esto. Coseno de 0. Estamos asumiendo que apuntan en la misma dirección, son paralelos, entonces es coseno de 0. Porque el campo es creado por una distribución de carga positiva. Coseno de 0 es 1. Y entonces, como ya hemos dicho también que el campo es constante, podemos sacar la magnitud del campo de nuestra integral. Nos quedaría de esta forma. Si integramos nosotros la integral de superficie al diferencial de área, lo que obtendríamos sería el área superficial de nuestra esfera. Eso es igual a la densidad por el volumen sobre epsilon 0. Podríamos nosotros despejar aquí para nuestro campo. Nos va a quedar que el campo es igual a la densidad por el volumen sobre epsilon 0. Ahora, ¿el volumen de quién? Es el volumen de la esfera. El volumen de la esfera de radio R mayúscula. Y aquí también tenemos que considerar el área. ¿El área de quién? El área de la superficie gaussiana esférica. Entonces, nuestro campo lo podemos expresar como densidad por 4/3 de pi por el radio al cubo, que es el volumen de nuestra esfera, de material aislante, dividido el área superficial de nuestra superficie gaussiana esférica, 4pi por radio al cuadrado, por epsilon 0. De tal manera que podemos llegar nosotros a una expresión para la magnitud del campo, que va a ser igual a, podemos ver aquí que se puede anular el 4pi, o el 4pi, y esto nos quedaría densidad por r al cubo sobre 3 veces epsilon 0 por r cuadrado. Y esta ecuación nos va a permitir a nosotros determinar cuál es la magnitud del campo para una esfera hecha de un material no conductor o un material aislante, ¿verdad? ¿Cuál es el campo eléctrico que produce esa esfera en un punto ubicado a una distancia r mayor que el radio de la esfera? Ahora, si nuestra distancia r es menor o igual que el radio de la esfera, nuestra ecuación cambiaría, sería diferente. Y vamos a utilizar eso para nuestro inciso B. Pero por el momento nos vamos a quedar con esta expresión. Y yo despejé en esta ecuación para el campo, para que veamos esa ecuación que podemos emplear cuando nosotros tengamos una esfera aislante o material no conductor y nos den la distribución de carga volumétrica. Podríamos expresar ese campo en términos de esta ecuación y sustituyendo los datos, pues encontrar la magnitud del campo. Pero en este caso, a nosotros nos solicitan la densidad de carga. Entonces vamos a despejar para la densidad de carga. Nos quedaría que la densidad de carga va a ser igual a 3 veces el campo por epsilon 0 por r cuadrado dividido el radio al cubo. Sustituyendo 3 por 1750 newton por unidad de coulomb por
8.85 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado. Vamos a corregir aquí. Vamos a hacer un poco más pequeño esto, por el espacio. 1750 Newton por unidad de Coulomb por 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro cuadrado multiplicado por el radio de la superficie gaussiana, que es un radio de 0.500 metros. Esto elevado al cuadrado dividido el radio de la esfera, que era 0.355 metros elevado al cubo. Y eso nos va a dar nuestra densidad de carga volumétrica. Nuestro resultado para la densidad de carga volumétrica sería 2.60 por 10 a la menos 7 coulomb por metro cúbico. Y esta sería la respuesta de nuestro inciso A. Ahora, ¿qué nos pide el inciso B? El inciso B nos está solicitando a nosotros que determinemos cuál es el campo eléctrico a una distancia R igual a 0.200 metros del centro de la esfera de material aislante. Entonces vamos a considerar nuestra esfera de material aislante. En la figura tenemos representada nuestra esfera de radio R igual a 0.355 metros con la carga distribuida en todo su volumen. Recordemos que habíamos asumido que la carga es positiva. Entonces, si nos solicitan el campo eléctrico a una distancia de 0.200 metros del centro de nuestra esfera, esa distancia es mucho más pequeña que el radio de la esfera. Para poder encontrarlo, en este caso, sí se puede determinar porque la esfera está hecha de un material aislante. Vamos a utilizar de nuevo la ley de Gauss, pero vamos a considerar en este caso una superficie gaussiana esférica que va a estar dentro de nuestra esfera aislante. Una superficie gaussiana de radio R minúscula que va a ser igual a 0.200. Vamos a considerar cuánta carga quedó encerrada aquí. No sabemos cuánta carga hay, pero podríamos determinarlo. Podríamos determinar la carga que tenemos encerrada a partir de nuestra densidad de carga volumétrica. Sabemos nosotros que la densidad de carga volumétrica es carga por unidad de volumen, y ya la encontramos en el inciso anterior, de tal manera que podríamos decir que la carga va a ser igual a la densidad de carga volumétrica por el volumen. En este caso, el volumen de una esfera de radio R minúscula. Vamos a emplear la ley de Gauss y nuestra carga la vamos a emplear en esta parte de nuestra ecuación, en la carga neta encerrada. Por lo tanto, vamos a considerar cuál es el campo que se produce a esta distancia. Vamos a considerar una línea de campo dibujada aquí, y en la misma dirección de la línea de campo deberíamos de representar nuestro vector de área en este caso. Vamos a representar aquí nuestro vector de área que iría paralelo a nuestro vector de campo, de tal forma que el producto punto que tenemos dentro de nuestra integral lo podemos expresar como el magnitud del primero por coseno de 0 por nuestro diferencial de área. Y coseno de 0 es 1. Y podemos considerar nosotros también de que la magnitud del campo eléctrico en todos los puntos a la misma distancia r del centro de la esfera va a ser la misma, independientemente de donde nosotros nos encontremos en nuestra esfera. Entonces podemos sacar esa variable de la magnitud del campo de nuestra integral, nos quedaría de esta forma. Pero podemos venir aquí a hacer la sustitución de cómo habíamos expresado la carga, en términos de nuestra densidad de carga volumétrica. Si integramos nuestra integral de superficie y el diferencial de área, lo que obtendremos es el área de la superficie gaussiana.
Y el área de la superficie gaussiana es 4pi por el radio al cuadrado. En este caso, el radio de esta superficie gaussiana es r minúscula. De tal manera que podemos escribir esto como la magnitud del campo por el área, que es 4pi por radio al cuadrado, es igual a la densidad de carga volumétrica por 4/3 de pi por r al cubo dividido epsilon 0. Y en este caso, el término de r a ambos lados de la ecuación es el mismo. Podemos eliminar aquí el r cuadrado, aquí eliminar el cubo, solo nos quedaría r, eliminar el 4pi, y podemos despejar para nuestro campo, la magnitud de nuestro campo, que nos quedaría como la densidad volumétrica por el radio dividido 3 veces epsilon 0. Entonces esto sería 2.60 por 10 a la menos 7 coulomb por metro cúbico por el radio, 0.200 metros, dividido 3 por 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Y eso nos va a dar una magnitud del campo de redondeado a 3 cifras significativas, podemos expresar esto como 1.96 por 10 a la 3 newton coulomb. Si comparamos esto con lo que teníamos en el primer inciso, el campo a una distancia r de 0.500 metros era 1750 newton por unidad de coulomb. Quiere decir que el campo dentro de la esfera, en este caso, a una distancia de 0.200 metros nos quedó mayor que el campo más, a una distancia mayor, a una distancia de 0.500. ¿Por qué se debe esto? Bueno, esto se debe porque la forma en la que varía el campo dentro de nuestra esfera sólida aislante, si consideramos una gráfica del campo eléctrico en función de R, nuestro campo eléctrico va a variar desde 0 justo en el centro en forma lineal hasta llegar a un valor máximo del campo. ¿Dónde va a ocurrir ese valor máximo del campo? El valor máximo del campo va a suceder en el instante en el cual el radio, la distancia r medida desde el centro sea igual al radio de la esfera. Es decir, en este punto que tenemos nosotros aquí, va a ser cuando r es igual al radio de la esfera. Posteriormente a ese punto, nuestra gráfica va a adoptar esta forma. ¿Por qué? Vamos a corregir un poquito. ¿Por qué va a adoptar esa forma? Bueno, va a adoptar esa forma porque a partir de este punto en que r es igual al radio de la esfera, nuestro campo variará en forma inversamente proporcional a la distancia r. Teníamos una ecuación en la cual habíamos expresado que el campo fuera de esa esfera no conductora iba a ser igual a 3 veces densidad por r al cubo dividido 3 veces epsilon 0 por r cuadrado. Pero nosotros podemos igual encontrar ese campo, el que tendríamos acá, a partir de la ecuación 1 sobre 4pi epsilon 0, la carga sobre r cuadrado, que es la misma para el campo eléctrico producido por una partícula puntual. ¿Qué quiere decir esto? Que si la distancia r es mayor que el radio de la esfera, podemos modelar como que si toda la carga que está distribuida en todo el volumen de esa esfera aislante está concentrada justo en el centro de la esfera. Entonces podemos nosotros venir y ocupar esas dos ecuaciones. Estas dos, si lo que nosotros queremos es un campo cuando r es mayor que el radio de la esfera, y para la porción en que r es menor que el radio de la esfera, vamos a utilizar esta otra expresión, que el campo es igual a la densidad por r dividido 3 veces epsilon 0. De eso depende qué ecuación vamos a emplear, de a qué distancia del centro de la esfera nos encontremos.
en esta situación en la que tenemos una esfera sólida aislante.